¿Cómo debemos adaptar la evaluación del aprendizaje al entorno digital? Vamos a verlo desde tres enfoques, desde la intención de la evaluación, la aplicación de la evaluación, estrategias y herramientas que podemos utilizar en contextos digitales y un factor muy importante que es la retroalimentación. Al momento de ya tener a nuestros alumnos a distancia, ya sea sincrónico o asincrónicamente, tenemos que considerar la manera o las formas en las que tenemos que estar dando retroalimentación a nuestros alumnos. En el primer punto de la intención didáctica de la evaluación, creo que es importante tener un piso en común. ¿Y por qué ese piso común es por qué evaluamos? ¿Para qué evaluamos? Generalmente no, y el objetivo, ¿verdad?, de una evaluación es valorar el avance del estudiante y obtener información que nos permita guiarlos para que alcancen los fines de aprendizaje propuestos. Esa evaluación que hace el alumno, esa evaluación o esa prueba, valoración que le hacemos, nos permite ver cómo va, qué tanto ha avanzado, qué tanto ha adquirido o ha desarrollado las competencias o los conocimientos los ha adquirido, pero más que para juzgarlo, criticarlo, sino es guiarlo, es llevarlo a que alcance los fines de aprendizaje. Y en ese proceso no solamente aprende el alumno, también aprendemos nosotros como profesores sobre los métodos de enseñanza y la institución sobre el diseño de programas formativos. O sea, el ir viendo cómo el alumno va adquiriendo, no va comprendiendo, va desarrollando y lo podamos medir a través de estos procesos de evaluación es lo que nos permite al fin y al cabo saber qué tanto aprendió, qué tan buenos son mis métodos de enseñanza y qué tan bueno es mi programa formativo. Si cumple o no cumple con lo que yo al final quiero, a los fines de aprendizaje que tengo declarados para mis estudiantes. En el tema de evaluación, ahorita comentaban que tenían ustedes un proceso de evaluación formativa y sumativa. Son dos de los tipos, dos de las intenciones que tiene la evaluación. Formar y al final verificar o acreditar. Pero también existe una tercera evaluación que es la diagnóstica, que generalmente se utiliza para identificar el estado inicial del estudiante, para establecer las competencias y las debilidades. Es un saber cómo llega al salón de clases, cómo llegó, en este caso ahora, a nuestra clase, a nuestro entorno ahora digital, a nuestro entorno físico, presencial, pero es cómo llega a nuestro curso. Su función es ubicar, clasificar, adaptar algunas cosas a las necesidades de los estudiantes. ¿Por qué no hasta personalizar en dado momento el proceso de enseñanza-aprendizaje? Esto normalmente es al inicio de un curso o al inicio de la unidad o al inicio de cierto tema que podemos poner este tipo de evaluaciones. La evaluación formativa es aquella que va a ayudarnos a identificar el rendimiento durante todo el proceso de aprendizaje, es ir viendo cómo va nuestro alumno y eso nos permite retroalimentarlo y proponerle medidas que corrijan su proceso. Si van bien, va a irlo corrigiendo. Este tipo de evaluación, por lo que ahorita comentaba el doctor, estamos hablando de un 30 a 35%, si no mal recuerdo, de la calificación y por lo mismo es importante irlo monitoreando para que no pierda o para que vaya obteniendo lo que necesita durante el proceso de aprendizaje, retroalimentarlo y que siga adelante en su aprendizaje. Y la última, la sumativa, pues mide el rendimiento final del alumno. ¿Cómo salió? ¿Cómo salió el alumno después de haber vivido un proceso de aprendizaje, donde hubo clases, donde hubo lecturas, donde hubo interacciones, donde hubo exámenes, donde hubo proyectos? ¿Cómo salió? Verificar y acreditar que después de todo ese proceso el alumno logró el aprendizaje que estábamos esperando. Normalmente es al final del curso o al final de una unidad, es una visión holística de lo que el alumno aprendió, logró adquirir, logró desarrollar en un proceso de aprendizaje bajo competencias y esa es a la que llamamos sumativas. Esta intención didáctica, independientemente de la modalidad, no cambia. Es la intención, es formar, es evaluar, verificar, es diagnosticar, ya sea presencial, híbrida, digital, esa intención no cambia y es parte de la evaluación y es parte de las decisiones que ustedes toman, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de actividades integradoras. Si teníamos varios exámenes, aparte del examen final, tenemos varios exámenes y queremos, y es difícil tal vez a la distancia poner exámenes, podemos cambiarla por actividades integradoras, desafiantes, que permitan al estudiante demostrar sus aprendizajes. Pueden ser proyectos, ensayos, casos, reportes. Podemos
cambiar ese proceso que estaba a lo mejor en mi curso. Yo he visto cursos que tienen exámenes y los exámenes no están mal, yo creo que es una forma de evaluar muy válida, pero podemos enriquecerla con actividades integradoras. Esto viene a pegar mucho a esa evaluación formativa y sumativa de la que hablábamos hace un momento. Podemos integrar a nuestros procesos de evaluación la entrevista o el examen oral. Ahora que estamos en procesos de distanciamiento, de aprendizaje remoto, podemos incluir tal vez en ese proceso de evaluación, en ese proceso que tiene varias actividades, varios elementos, uno de los elementos puede ser una entrevista individual donde se le realice una pregunta, dos preguntas al participante sobre el desempeño en algún proyecto, sobre cómo participó en la actividad integradora. Eso viene a enriquecer tanto para el alumno como para usted la visión de nuestro alumno, de cómo va su proceso de aprendizaje. Otra estrategia de evaluación en los entornos digitales es la demostración del desempeño en video. Si el alumno tiene que dominar algún procedimiento, desarrollar alguna habilidad, lo que podemos hacer es que también, oigan, pues es que no lo tenemos aquí físicamente y no lo estamos viendo en el laboratorio y no lo podemos ver en el salón de clases. Bueno, que se grabe, que demuestre en un video corto que lo que él debió haber aprendido o está aprendiendo a hacer dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sí lo está logrando. Entonces, esa grabación en video nos sirve a nosotros para conocer que verdaderamente el alumno está adquiriendo o está logrando los desempeños esperados. Actividades metacognitivas es una estrategia que en este proceso nos ha venido a complementar mucho la evaluación, porque le preguntamos al alumno que haga, o le pedimos al alumno que haga esa reflexión, que identifique qué aprendió, qué todavía no le queda claro, qué puede hacer mejor ahora que después de este curso. Esa actividad a él y a nosotros nos da retroalimentación y nos lleva a darle más o ver en qué estamos fallando o en qué estamos bien en el proceso. Entonces, ese tipo de actividades a nosotros como profesores, que es un poco, viene siendo complementaria, no viene a sustituir la evaluación, sino nos da guía para las mejoras y las nuevas versiones de rediseño de nuestros cursos. En el tema de exámenes, como es un tema muy importante también en su universidad, igual que en la nuestra, pues la idea es que evitemos exámenes que sean textuales de libros y en lugar de basarnos en algún recurso, en algún material de un libro, guiarnos en los objetivos y a partir de ahí parafrasear definiciones, sustituirlo por problemas, por casos. Eso nos da el mismo examen, pero bajo otro enfoque. Y alineado a eso, pudiéramos empezar o incluir adicional a preguntas conceptuales, que sean preguntas que también te permitan, que le llamamos preguntas de aplicación, ya sean abiertas o de opción múltiple, que nos permitan, por ejemplo, tomar decisiones, o sea, que al alumno le permitan tomar decisiones, ponerles un caso, una situación, que ellos expliquen la situación, cómo lo harían, qué harías tú si estuvieras en su lugar, que analicen los errores en caso de problemas, a lo mejor darles la resolución de un caso, de algún problema, de alguna metodología, pero con algún error y que ellos identifiquen el error o al contrario, que solucionen un problema. Podemos darles alguna situación, algún escenario que tenga una decisión equivocada y que ellos con sus conocimientos puedan solucionar ese problema. Estas preguntas de aplicación a los alumnos, a pesar de ser un examen, pues va a ser muy difícil que el alumno busque información y aparte tenga que estar copiando de algún otro lado, porque lo que estamos queriendo es que el alumno aplique todos los conocimientos que tiene o que está adquiriendo en una situación. Entonces son otro tipo de preguntas. Escenarios, aquí por ejemplo estábamos poniendo, es muy diferente hacer una pregunta muy específica de un concepto a marcar situaciones, mini casos que enriquezcan, que lleven al alumno a la situación, que lleven al alumno a extrapolar sus conocimientos en función de una situación. Otra manera de trabajar un examen es igual, en lugar de poner un concepto, sino es que manejen ejemplos, a lo mejor pedirles ejemplos adicionales a los que ya vieron en clase. Si el concepto era las 4 Ps, bueno, ¿qué ejemplo? ¿Dónde lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué sabes? ¿Qué has leído? Para que ellos complementen lo que ya se vio en clase, lo que
se vio conceptualmente lo que vimos o vivimos en el curso. Esa es la parte que pudiéramos también enriquecer nuestros exámenes, no solamente con preguntas cerradas, sino con preguntas abiertas. Es más difícil crear una pregunta abierta, sí lo es más tiempo el que te lleva a revisar y retroalimentar, sí lo es, pero a nosotros como profesores también nos deja la satisfacción o la garantía de que el alumno está adquiriendo los conocimientos, porque en este momento que no estamos físicamente en un mismo espacio, tal vez eso que veíamos en el salón durante horas, durante momentos de interacción, ya no lo tenemos presente. Entonces tenemos que empezar a vivir eso también dentro de los exámenes, ¿verdad? La demostración de procedimientos. Si hay un examen, si tenemos que hacer exámenes, son muchos alumnos, es válido poner preguntas de opción múltiple, pero ¿por qué no pedirles que la resolución, lo que crearon, le tomen fotografía y nos lo manden? Si era un problema, si era un análisis de casos, si era un procedimiento, que lo escriban y le tomen fotografía. Tanto para el alumno como para nosotros va a ser mucho más sencillo y para nosotros también una garantía de que está trabajando y está adquiriendo los conocimientos. Las preguntas abiertas es algo que ya les había comentado. Sí demandan más, tanto para el alumno como para nosotros. Y aquí lo que recomendamos es que no les preguntemos, aunque sean abiertas, que no preguntemos hechos, ¿verdad? Cosas muy genéricas, sino que nos pidamos explicaciones, motivos, opiniones, fundamentos, que lleven al alumno en ese proceso de no solamente conocer, sino que ya veamos que está comprendiendo, que está analizando. Entonces, es más allá de hacerla abierta, pero por preguntar un dato, sino por preguntar una explicación o que dé fundamentos o opiniones. Un tipo de exámenes que utilizamos aquí en el TEC de Monterrey, bueno, en la institución, la Escuela de Ingeniería, es el examen argumentativo. Este examen está orientado a la comprensión y a la recuperación de conocimientos, pero en un enfoque que nos permite indagar la profundidad con la que el estudiante es capaz de sustentar sus aseveraciones en fundamentos de la disciplina. En el caso de exámenes que tengamos que poner en tiempo real, porque hay exámenes que pueden ser a distancia y que los puedo decir va a estar abierto de tal hora a tal hora, tal día. Y ustedes pueden entrar, alumnos, a la hora que quieran a través de determinada plataforma. Pero también hay exámenes donde yo puedo decir, ¿saben qué? Nos vamos a ver a tal hora en tal plataforma, con tal herramienta, a través de tal plataforma tecnológica, y tenemos una hora para el examen. Para ese tipo de exámenes existen algunas aplicaciones que le llaman de monitoreo, que cuando como profesores la utilizamos, de cierta manera como que bloquean toda la computadora, el Respondos y el Monitor. Tengo entendido que yo la verdad no lo he utilizado, pero en la institución se utilizan en algunas de las materias, y te bloquea todo lo que es tu computadora, y si tú te quieres salir se identifica. Entonces son esquemas de monitoreo de que el alumno en esa hora y media que le dije que va a hacer el examen, él está concentrado resolviendo su examen. Independientemente de la plataforma, esas herramientas de apoyo o de control te permiten bloquear los demás accesos o salidas del entorno que es el examen en ese momento. Y una estrategia que es por demás la más sencilla, ¿verdad? Si en su momento tenemos algunas de nuestras estrategias estaban muy alineadas a la colaboración, al trabajo en el salón de clase, a muchos exámenes y no tenemos cómo controlarlos, pues redistribuyamos las ponderaciones. A lo mejor disminuyamos algún porcentaje en el examen o en alguna actividad. Nosotros igual acá, que usted estoy segura, le pedimos a los alumnos que visiten empresas, que vayan a la sociedad, que recolecten datos. Entonces, ese tipo de actividades que llevaban mucho tiempo y por lo tanto por altos porcentajes de nuestras calificaciones, entonces a lo mejor nos conviene redistribuir la calificación o la ponderación para lograr que sea lo más equitativo y lo más adecuado al entorno digital que estamos y al momento que estamos viviendo. Y un último punto que no viene en estos 12 puntos o esos 12 tips que teníamos, pero últimamente ha salido mucho, Carlos, en la institución, es la integración de otros actores al proceso de evaluación. Y eso nos referimos al tema de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Este tema de heteroevaluación es que agentes externos nos ayuden a evaluar. Nosotros en el TEC de Monterrey tenemos un modelo basado en competencias y nuestra estrategia son los retos. Y los retos trabajados con socios formadores.
Entonces los socios formadores participan en ese proceso y ellos tal vez no ponen la calificación final, pero sí sus opiniones, los resultados que ellos ven bajo lo que los alumnos presentan, pues también nos permiten que sean parte de este proceso de evaluación. Y eso adicional de nuestro punto de vista como profesores, o nuestra calificación, mejor dicho, como profesores, lo que ellos se autoevalúan, se coevalúan, pues viene a ser muy rico para los alumnos. Aquí efectivamente tenemos que cuidar mucho los criterios, tenemos que definir muy claramente qué es lo que tienen que evaluar, qué es lo que implica, porque sí podemos caer en riesgos, ¿verdad? Pero la evaluación junto con la autoevaluación, coevaluación y la evaluación de agentes externos viene a enriquecer este proceso de evaluación que hemos llevado. Yo les comentaba que estábamos viendo la parte de cómo adaptar la evaluación en entornos digitales en la forma de aplicación. Y en la forma de aplicación, pues ya hablé de algunas estrategias. Recordemos que cualquier de la estrategia que usted seleccione, tenemos que tener en cuenta cosas, 3 puntos muy importantes, ¿verdad? No perder de vista los objetivos de aprendizaje. No es lo mismo enseñar para matemáticas, evaluar para matemáticas, que evaluar para derecho o evaluar para cualquier otra disciplina. Y el perfil de nuestros alumnos. Tampoco es lo mismo evaluar a un alumno de posgrado como a un alumno de prepa o de pregrado. Entonces, cuidemos que la actividad que seleccionemos esté muy a favor o muy alineado a lo que son nuestros alumnos y nuestros objetivos de aprendizaje. Adicional a este tipo de estrategias, actualmente hay muchas herramientas tecnológicas que nos apoyan en nuestros procesos de evaluación. Tal vez muchas de estas estrategias están más alineadas a la aplicación de quizzes y exámenes, pero bueno, esta estrategia de quiz y examen es muy rica porque nos permite estar constantemente viendo o midiendo el rendimiento de nuestros alumnos y favorece el aprendizaje activo. Estas herramientas tecnológicas para evaluación, pues aparte de saberlas utilizar, porque es importante antes de ponerlas o de utilizarlas, es saberlas manejar. Como decíamos, es importante que cubran un objetivo de aprendizaje. De acuerdo al propósito educativo, es la sugerencia o es la herramienta más adecuada. Por ejemplo, para detonar o generar interés en una clase que tenemos que poner preguntas detonadoras, pues ahí tenemos el Menti. Por ejemplo, para algo de comprensión, para generar quizzes o para algo más de generar mapas mentales, podemos utilizar el Jeopardy Lab, el Kahoot, para generar mapas, el Exam Time que hablábamos, para trabajar colaborativamente, puede haber otras hay muchísimas herramientas ahorita o aplicaciones en el mercado que podemos utilizar para venir a enriquecer nuestra práctica docente. Y en el tema de evaluación también. También hay herramientas adicionales que podemos utilizar para enriquecer, para ir sabiendo si nuestro proceso de evaluación, nuestro esquema de evaluación tiene un proceso formativo donde tenemos que ir viendo cómo va el alumno. Este tipo de herramientas vienen a reforzar estos procesos que hacemos día a día con nuestros alumnos. Por último, antes de ir cerrando, o para ir cerrando, tenemos el tema de la retroalimentación efectiva. ¿Cómo podemos adaptar el proceso de retroalimentación en el ambiente digital? Vamos a darles algunas recomendaciones. Cuando se brinda la retroalimentación a través de un medio digital, resulta relevante dar al estudiante información suficiente que le permita identificar sus logros y los aspectos a mejorar. La retroalimentación es otra cosa que debe ser entregada de manera oportuna, buscando que las fallas que se detecten puedan ser corregidas a tiempo y tanto con acciones del alumno como del profesor. La retroalimentación tiene que ser puntual, suficiente y más que todo constructiva, la retroalimentación. Y aquí les voy a dar 6 tips o 6 recomendaciones para llevar a cabo una retroalimentación efectiva en una experiencia digital. Primero, la puntualidad. Si nosotros le pedimos a nuestros alumnos que cumplan en tiempo en sus entregas de tareas, yo creo que también es importante que nosotros cuando retroalimentemos cumplamos en tiempo. Si ya dijimos que son 7 días a partir de que la recibimos o a partir de la fecha límite cumplirlo. Lo más recomendable es que una retroalimentación se dé antes, o aparte de la calificación, antes de la entrega de la siguiente actividad. Personalizada. Dirígete al alumno por su nombre, es lo más ideal porque esto te permite o muestra en ti una cordialidad, un respeto al alumno.
usar un tono positivo, ser asertivos, motivar al alumno a seguir haciendo un buen trabajo, siempre una frase de adelante, tú puedes, échale ganas, estamos trabajando para hacer mejor, no sé, cosas que sean muy asertivas. Hay formatos, estructuras de retroalimentación y la que nosotros o la que en algunos casos yo he recomendado a profesores es la que le llamamos la metodología del sándwich, donde iniciamos y terminamos la retroalimentación con aspectos positivos, pero en la parte central les damos sus áreas de oportunidad, por eso se llama sándwich. Entonces busquemos formatos, estructuras de retroalimentación y no solamente donde estemos señalando las áreas de oportunidad o los errores, sino también destaquemos lo que hicieron bien los alumnos. Y si hay algo que no está bien, también marquémoslo. Usemos herramientas tecnológicas, otras herramientas tecnológicas. Podemos tener formas de retroalimentación o puede ser escrita nuestra retroalimentación, eso es una realidad. Pero actualmente podemos utilizar otros formatos. Ya las redes, los medios de comunicación nos permiten grabar un video, grabar un audio y eso pues viene a ser la tarea para uno como profesor tal vez más fácil, ¿no? Que tener que escribir la retroalimentación completa. Entonces también utilicemos, hay plataformas, la plataforma que utilizamos en el Tecnológico Monterrey tiene la oportunidad de regresar la retroalimentación del alumno utilizando video. Si no es a través de la plataforma, pues se puede anexar, ¿verdad? Como un archivo. Y por último, ser muy específicos, claros y concisos. Para eso a lo mejor es importante que tengamos instrumentos de evaluación, rúbricas, listas de cotejo, guías de observación. Eso nos permite que no haya disparidad ni haya confusión en que por qué me quiso decir o por qué me evaluó, por qué no me marcó, si yo lo hice. No, ese tipo de instrumentos, de dárselos al alumno, dejárselo claro al alumno en su instrucción, nos facilita tanto a nosotros como al alumno hacer la tarea o la actividad o la evaluación y a nosotros evaluarla. Ese tipo de instrumentos es fácilmente trabajados, tal vez no, pero sí fácilmente nos permite llevar nuestra tarea de retroalimentación. Por último, consideraciones importantes al evaluar en entornos digitales. Una, seamos empáticos. Estamos ahorita en una circunstancia difícil a nivel mundial y tal vez las condiciones personales y familiares y tecnológicas de los estudiantes pueden ser difíciles. Entonces, seamos empáticos con ellos sin pasar por alto, claro, la calidad académica, pero tengamos o seamos empáticos con nuestros alumnos. Establezcamos canales de comunicación continua y oportuna. Informemos cualquier cambio de estrategia de la evaluación del curso. Se debe notificar con claridad y oportunidad a los estudiantes si algo va a cambiar. Si yo le voy a cambiar la ponderación, la fecha de entrega, la modalidad, tenemos que estar en constante comunicación con los alumnos para que cualquier cambio que hagamos en la evaluación quede claramente notificada y oportunamente notificada a nuestros alumnos. Fomentemos la confianza hacia nuestros estudiantes, seamos sensibles, seamos y críticos al atender el reporte de alguna falla de conexión. Está pasando, ahorita aquí yo cuando estoy hablando con ustedes veo que aparece en la computadora conexión inestable y me asusta que pueda yo perderlos, pero es parte de lo que tenemos que ser sensibles con nuestros estudiantes. Estamos en un entorno que puede haber fallas en el proceso, entonces tenemos que cuidar la confianza, fomentar la confianza y darles oportunidades a nuestros alumnos. Fortalecer la cultura de la honestidad, incluir políticas de integración académica en el sílabus del curso. Aquí, por ejemplo, nosotros en el Tecnológico Monterrey tenemos un área de integridad académica y nos está compartiendo este tipo de leyendas que tengamos que poner en nuestras actividades y exámenes porque ellas nos comentaban que ese tipo de leyendas permite, a lo mejor no elimina al 100%, ¿verdad? Que un alumno por ahí, por alguna razón, comenta alguna falla, pero sí hace al alumno un poco más consciente o reflexivo sobre lo que se espera de él, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, en este examen me comprometo a conducirme con honestidad, a no servirme de medios no autorizados e ilícitos para realizarlos. Si yo pongo esta leyenda, pues algunos pueden decir, pues no pasa nada, pero otros pueden decir, pues oye, sí es cierto, estoy en una institución, estoy preparándome, no lo voy a hacer. Entonces, este tipo de leyendas, igual en la actividad viene algo parecido, por ejemplo, en la de trabajo en el colaborativo dice, en esta actividad me comprometo conmigo y con mi equipo a asumir el rol activo, honesto y responsable, basado en la confianza y la justicia, y a no servirme de medios no autorizados o ilícitos para realizarlas. Este tipo de leyendas vienen en un porcentaje a disminuir una posible falta
académica. Y por último, bueno, cuando nosotros realicemos un diseño, pues buscar las mejores tecnologías, las mejores formas para lograr que el alumno pueda demostrar lo que está aprendiendo. Garanticemos una evaluación válida, correcta, es parte de nuestra responsabilidad. No podemos decir, no es que así estaba planteada y no la voy a cambiar, garanticemos la mejor solución en el tema de evaluación.